My first question was, in NMDR-positive patients, how long do you treat a patient who responded to the first-line treatment, for example, steroids or intravenous immunoglobulin? In other words, which is the duration of maintenance treatment, in particular maintenance of steroids? Gracias, Tiziana. La verdad es que estas preguntas eran preguntas que se referían a la práctica clínica habitual y el único grado de recomendación que podíamos dar era un grado D, porque no hay estudios randomizados sobre el tema, así que lo que hay que hacer es preguntar a los expertos. Y entonces la pregunta de Tiziana yo se la hice al doctor Graus, que hasta hace poco era el jefe de nuestro servicio y ahora ya está retirado, pero afortunadamente todavía disponible para ayudarnos con la práctica clínica habitual. Entonces, en realidad, su respuesta fue bastante parecida a lo que decía Tiziana, que es dar bolus mensuales de metilprednisolona, 1 gramo al día, en este caso durante 3 días, ella ha dicho durante 5 días, solo o preferentemente con inmunoglobulinas asociadas, y si el paciente mejora, cambiar a prednisona oral, del mismo modo que lo hace ella, 1 miligramo por kilo durante un mes, y después pues bajar progresivamente a lo largo de 5 o 6 meses. Your next question, Tiziana? My next question is, we wait for a while before moving to second line, but we're not sure which is the appropriate time to wait before declaring that the patient did not respond to the first line treatment and therefore he worth moving to the second line. How do you behave? Pues el approach es un poco distinto dependiendo de la situación clínica del paciente. Si el paciente está en la UCI, Tiziana me decía que los niños raramente llegan a la UCI, pero a veces los adultos sí, porque en ocasiones la agitación y los movimientos anormales son difíciles de controlar en la planta. Entonces, si el paciente está en la UCI y tiene déficits graves, se añade inmediatamente una terapia de segunda línea, no hay por qué estar esperando. Y se añade a los esteroides, generalmente que además está recibiendo el paciente inmunoglobulinas. Las opciones que se prefieren en esta segunda línea son las que ya ha mencionado Tiziana, rituximab y los bolos mensuales de ciclofosfamida, una o la otra, no las dos a la vez. Imaginemos, en cambio, que la encefalitis es menos severa, pero el paciente no responde adecuadamente. ¿Cuánto tenemos que esperar? Bueno, pues espera alrededor de 2 semanas después de la primera línea y después añade rituximab a los corticoides y a las inmunoglobulinas. O sea que yo creo que estamos hablando más o menos de los mismos periodos de tiempo, aunque no están claramente especificados porque no hay estudios referentes a eso. Pero yo creo que todo el mundo está haciendo un poco parecido. Yeah. The next question, I think, relates to the risk of relapse. Okay, you know that there is an attitude diffused in some centers to put patients in a second-line treatment also in responder to prevent relapse. We know that relapse is possible in about 20-25% of patients, but we also know that relapses are usually less severe than the first episodes and the course is shorter. So, do you think it is appropriate to put patients in give patients immunosuppressive treatment if he or she responded well to the first-line treatment with the aim of preventing relapses? Dr. Rouse told me that no. With the evidence so far, he said that he would use rituximab to prevent relapses only after the first relapse. So not in the very first manifestations if the patient has responded okay to the medication. Okay. Are there further questions? Yes. Yeah. Yes, another question. Okay. CSF antibodies must be tested in CSF because in serum they may give a false positive response. And my question is, in clinically responder patients, do you check for antibodies?
And in the case they are still positive, despite the fact that the patient is well-being, do you go ahead with treatment, or your decision is mainly based on the clinical picture? Well, no. Dr. Graus dijo que los títulos de anticuerpos ni en el serum ni en el líquido cefalorraquídeo son de ayuda para decidir qué hacer con el tratamiento. O sea que las pautas de tratamiento se tienen que decidir exclusivamente desde el punto de vista clínico. Thank you. I'm satisfied with your answer, and I think you go ahead. Solamente quería dar un mensaje muy breve que se ha recogido pues, en una review reciente que se ha publicado en el Journal of Clinical Investigation por el equipo de neuroinmunología y en el que también participo yo, y es no confundir las crisis que ocurren en el contexto de encefalitis autoinmunes con las epilepsias autoinmunes crónicas. En principio, las encefalitis autoinmunes durante la fase aguda en un gran porcentaje se van a asociar a crisis, pero en la fase crónica las crisis son muy poco frecuentes, excepto en dos casos, en las encefalitis asociadas a anticuerpos LGI1. En este caso, cuando se estudian las series a largo plazo, se ve que después de 2 años el 14% de los pacientes pueden tener epilepsia y el 14% siguen con fármacos antiepilépticos, y las encefalitis con anticuerpos contra el receptor de GABA, que como ya ha dicho la doctora Granata, son especialmente epileptógenas y se pueden presentar como estatus epiléptico refractario, y hasta un 33% de los casos pueden presentar crisis epilépticas que continúan hasta el año. Cuando hablamos de epilepsias autoinmunes crónicas y anticuerpos, la inmensa mayoría de esos se van a referir a anticuerpos anti-GAD, en los que, como ya se ha discutido en otras partes de este congreso, los anticuerpos no son patogénicos. Y también podemos hablar de epilepsias autoinmunes en el caso de enfermedades autoinmunes sistémicas que cursen con crisis durante las fases de reactivación de la enfermedad. Y el mensaje final, pues eso, que es importante seguir a los pacientes que han tenido una encefalitis autoinmune al menos durante 1 año para ver si desarrollan epilepsia, y si no lo hacen no podemos decir que tienen epilepsia autoinmune. Y no hay que administrar a estos pacientes que van a tener una evolución buena y en el que no van a tener más crisis terapia antiepiléptica prolongada de forma innecesaria, porque todos sabemos que el diagnóstico de epilepsia conlleva unas implicaciones socioeconómicas que no hay por qué añadir a las del propio diagnóstico de encefalitis autoinmune. Y con esto terminamos, porque realmente vamos muy mal de tiempo y probablemente no tenemos tiempo para preguntas, ¿o sí? No, lamentablemente, al ser el último día y hay más actividades que hacer, tenemos que cortar, pero estoy segura que Tiziana estará encantada de contestar a nivel particular a cualquier pregunta que vosotros tengáis. Y también Mar, por supuesto.